En una semana en la que Irán protesta contra un régimen de terror, con las estimaciones más altas de hasta 20.000 manifestantes asesinados hasta ahora y más de 10.000 detenidos, deseamos seguridad, éxito y libertad a los manifestantes. Aunque los resultados del levantamiento nos afectarán en Israel, la lección para nosotros debe ser simple y aleccionadora. Tenemos el privilegio y lujo de luchar nuestras batallas con palabras, leyes, tribunales y elecciones. El pueblo iraní está luchando precisamente por el derecho de poder hacer eso. En Israel seguimos enfrentando nuestras propias luchas sobre la democracia y ni la amenaza de represalias iraníes lo impide. El último conflicto es un nuevo proyecto de ley para reformar el cargo penal, clave en los casos contra el primer ministro Netanyahu. Se llama fraude y abuso de confianza. ¿Es esta reforma una corrección legal necesaria o una salida política calculada? De eso hablaremos hoy. Soy Elan Almeisel y esto es Ley Básica. Ahora, Israel tiene un talento especial para lograr verdaderas hazañas en el escenario mundial, todo mientras se enreda en sus propias tensiones internas. Una dicotomía de la vida judía. Gefilte fish y mufleta son ambos alimentos nacionales apreciados. Los milagros tecnológicos suceden junto a la burocracia de los sindicatos. Vivimos en nuestras diferencias, debatiendo sobre la democracia y defendiendo contra la amenaza iraní al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde nos encontramos esta semana? Bueno, la coalición está sacando leyes sobre temas importantes sin explicar completamente su propósito. La fiscal general busca que despidan al ministro Ben-Gvir para afectar a la coalición, aunque él no ha sido acusado formalmente. Las tensiones con los partidos jaredíes en la política, la opinión pública y el tribunal aún podrían provocar elecciones anticipadas. En otras palabras, inusual, lo de siempre y como siempre, lo mismo de siempre. Hay una enorme brecha de información entre lo que sucede en hebreo y lo que escuchas en inglés. Hoy buscaremos reducir esa brecha en el tema del abuso de confianza. La ley, su estudio, la historia política y tendencias globales para dar perspectiva. Lo haremos con un pequeño truco de magia, salvo una breve introducción. Y cuando terminemos, vamos a discutir este tema tan importante sin usar las palabras Netanyahu, reforma judicial o, para quienes lo prefieran, revisión judicial. Mira, entonces, legisladores de la coalición avanzan con un proyecto para derogar el delito de fraude y abuso de confianza. Como mencioné, esos cargos están en los 3 casos de corrupción contra el primer ministro. Yair Lapid, líder de la oposición, llamó a luchar contra la propuesta, calificándola de golpe de Estado que haría de Israel un país fallido y atrasado. En tribunales y calles, recuerden esa frase para después en el programa, es importante. Yair Golan, miembro de la Knesset, lo llamó una maniobra mafiosa. Mientras tanto, los patrocinadores del proyecto argumentan que el delito es vago, superfluo y que el sistema legal lo ha usado inapropiadamente. Imponer responsabilidad penal retroactiva a servidores públicos y funcionarios por actos que no siempre son delitos. Eso es hasta donde llegan la mayoría de los reportajes. Siendo honestas, el momento es sospechoso. La coalición impulsó el proyecto de ley mientras Netanyahu estaba en juicio y luego pidió un indulto al presidente de Israel. Según la ley penal israelí, al eliminarse un delito de los registros, normalmente también se aplica a los procesos legales en curso. Para Netanyahu, los cargos de fraude y abuso de confianza serían desestimados, salvo que la ley diga lo contrario. Así quedaría solo un cargo de soborno en el caso 4000, el cual el tribunal ya dijo que no le resulta convincente. Además, el proyecto de ley no llega de manera aislada, llega en medio de una avalancha de otras propuestas. La que busca dividir la oficina del fiscal general, la que busca que los asesores legales sean subordinados a los políticos a quienes asesoran. Propone mover asuntos internos de la policía al Ministerio de Justicia, quitándolo del control del fiscal estatal. Para quienes ven al gobierno como de mala fe, la narrativa surge sola, pero este programa tiene una razón. Buscamos ampliar la perspectiva y evitar repetir dinámicas familiares. Incluso los israelíes describen su sociedad deslizándose hacia el olvido fascista, usando un lenguaje que ya alimentaba la demonización de Israel antes del 7 de octubre. Antes de hablar del proyecto de ley, que describiré pero no respaldaré, debemos hacernos una pregunta previa.
Inicia el truco. Bibi sale de la imagen. ¿Cuál es el problema que la legislación intenta resolver? ¿Cuál es el delito de abuso de confianza? Bien, aquí está la ley. La sección 284 del Código Penal israelí indica que un funcionario público que, en su función, comete fraude o abuso de confianza que daña al público. Aunque el acto no sea delito contra una persona, se castiga con 3 años de prisión. Así que analicemos esto. Funcionario público, lo suficientemente claro. En el ejercicio de su deber ya es más confuso. Abuso de confianza, sin definir. Perjudica al público, tan vago que raya en lo metafísico. Lástima por tanta ambigüedad. Tiempo en prisión. Esta ley proviene del mandato británico y se basa en el common law inglés, delito de mala conducta en el cargo público. Es lo que la ley israelí llama un delito de marco, que es un estatuto que anuncia una prohibición general. Permite que los tribunales decidan en cada caso qué conducta está prohibida. Y ahí es donde comienza nuestro problema, porque los delitos de marco están en profunda tensión con un principio fundamental del derecho penal, la legalidad. No puedes ser castigada sin previo aviso legal de que tu conducta era delito. Cuando la ley menciona abuso de confianza sin definirlo, la gente solo sabe qué prohíbe tras ser procesada. Esto nos lleva a una distinción que suele perderse en el debate público. Corrupción e ilegalidad no son lo mismo. Hay una amplia zona gris de conductas que pueden parecer inapropiadas o poco éticas, o políticamente desagradables, pero que no son delitos. Ministra designa a amiga calificada para cargo gubernamental. Puede parecer mal, pero si la amiga realmente está calificada, ¿debería eso ser un delito grave? Una política promueve medidas que benefician a quienes la apoyaron. ¿Es servicio público? ¿Es por interés político propio? Sin duda, o ambas cosas. ¿Sí? ¿Eso es un crimen? Una funcionaria del gobierno toma una decisión que después resulta ser equivocada. ¿Fue un mal juicio? ¿Pudo ser algo que luego se interpretara como conducta delictiva? Mira, en una democracia que funciona, distinguimos entre conducta imprudente, conducta poco ética, mala conducta profesional y delitos, y tenemos diferentes herramientas para cada una. Elecciones y comités de ética y procedimientos disciplinarios, y solo como último recurso. El enjuiciamiento penal, con una vaga infracción de abuso de confianza, une categorías y permite que los fiscales criminalicen conductas que consideran indeseables, convirtiendo preferencias institucionales en prohibiciones penales. Después de los hechos, ahora, con ese contexto, vamos a hacer un pequeño desvío. Rápido y solo consideremos la cultura política de Israel. El profesor Yossi Shane de la Universidad de Tel Aviv en Georgetown ha escrito mucho sobre el lenguaje de la corrupción en Israel. Como menciona en su libro de 2010, dijo que Israel destaca por investigar e imputar a sus líderes, y lo explica desde una perspectiva sociológica. En 2016 dijo a JTA que, al no poder unirse por territorio, religión o economía, los israelíes generan, cito, una avalancha de unidad. Para incriminar al sistema político, el discurso sobre la corrupción se convierte en un sustituto del conflicto político no resuelto. Esto crea un círculo vicioso, según la profesora Shane. Dicen que los políticos son corruptos. Investigan. Bueno, ¿cómo sabes que son corruptos? ¿Por qué investigan? El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional muestra que Israel subió de 63 a 65 puntos, ocupando el lugar 30 de 180 países. Una mejora, aunque muchas democracias tuvieron sus peores puntuaciones en años. Sin embargo, la percepción no es lo mismo que la realidad. Las investigaciones interminables pueden crear la sensación de corrupción generalizada, incluso cuando las comparaciones internacionales sugieren lo contrario. Shane muestra cómo los estándares se han vuelto muy flexibles. Él contó que David Ben-Gurión, como primer ministro, compró libros de Isaías Berlin para su biblioteca con fondos públicos. Ese comportamiento hoy podría causar una investigación criminal. En esa misma entrevista, menciona el exceso de celo de la oficina del fiscal general y los medios de comunicación adictos a los escándalos. Habla del efecto dañino que la obsesión por la corrupción causa o podría causar en la sociedad, así como las violaciones a la ley o el totalitarismo que puede justificar. El exministro de Justicia Daniel Friedman, ganador del Premio Israel y ex colaborador de Ehud Almert, argumentó lo mismo en su obra La bolsa y la espada sobre la historia legal israelí.
Explicó que el debilitamiento de las instituciones políticas en Israel permitió que el sistema legal acumulara poder desde los años 90. Señaló que Israel ha experimentado una ola sin precedentes de investigaciones criminales y juicios a figuras políticas importantes, algo sin igual en otras democracias. Algunas investigaciones estaban justificadas, pero muchas eran cuestionables, especialmente hoy en día. Y en el centro de esta dinámica se encuentra el delito de abuso de confianza. Su ambigüedad hace que casi cualquiera pueda ser investigado. Veamos lo que opinan los académicos. En 1999, la profesora Miriam Gurarié, reconocida experta en derecho penal de Israel, publicó una fuerte crítica pidiendo derogar el delito de abuso de confianza, o al menos una reforma crítica. Exhortó a fiscales a no usarlo y a tribunales a restringirlo drásticamente. En 2014, Gurarié describió el uso de este delito como acercándose, cito, a un pánico moral. La ampliación del derecho penal a ámbitos que corresponderían a la ética o la disciplina. La profesora Mordechai Kremnitzer, destacada académica en derecho penal y miembro de la izquierda en Israel, lo digo para evitar sospechas de afiliaciones partidistas. En 2010, en una conferencia de la Asociación de Abogados, declaró que el principio clave del derecho penal es la legalidad. No hay castigo sin advertencia previa. En un delito general como el abuso de confianza, no sabemos qué está incluido. Por lo tanto, a simple vista, no tiene lugar en el Código Penal. En 2008, la profesora Kremnitzer y otras académicas publicaron un libro sobre fraude y abuso de confianza en el Instituto de Democracia de Israel. El libro criticó el delito como está redactado y sugirió reemplazarlo por prohibiciones específicas. Conflicto de intereses, beneficios prohibidos y uso indebido de información, todos con elementos claros que las funcionarias podrían conocer previamente. Las principales figuras de la élite del derecho penal en Israel han sido muy consistentes en este aspecto. Apuesto lo que quieras, no son del tipo que integra el Comité Central del Likud. Ahora, quizá el caso fundamental en el que se abordan directamente las preocupaciones sobre este delito es incluso antes de 2008 en una decisión de la Corte Suprema de 2004 llamada Chevis. Shimon Cheves, exdirector de la oficina del primer ministro con Yitzhak Rabin, fue acusado de actuar en conflicto de intereses durante su cargo. Libró una larga y compleja batalla legal, parte de la cual finalmente terminó en la Corte Suprema, que inicialmente lo absolvió de ilegalidad. A solicitud de la Fiscalía, que consideró perjudicial la absolución para la ley de abuso de confianza, el tribunal se reunió nuevamente, y en la nueva audiencia llegó a una conclusión opuesta, devolviendo el caso al Tribunal de Distrito para sentenciarlo por 2 cargos de abuso de confianza. Los 9 jueces que escucharon el caso estuvieron de acuerdo en que la conducta de Chevis fue inapropiada. Los 9 también estuvieron de acuerdo en que no se causó ningún daño tangible. Tal vez de algún modo se promovió el interés público. Sus decisiones fueron razonables y notificadas a sus superiores, pero la Corte se dividió por la interpretación de la violación de confianza. El juez Miguel Cheshin señaló que el delito de violación de la confianza era similar al desacreditado crimen de travesura pública, un delito sin límites claros. Advirtió que castigar delitos solo después de ocurridos puede socavar el Estado de Derecho. No debemos dejar que la ley, escribió, como un calamar, extienda sus tentáculos por todas partes. Ahora, la jueza Deliao Matza, disintiendo en solitario, describió la interpretación expansiva como tafasta meruba, agarrando demasiado, y señaló la ironía. Los 9 jueces coincidieron en la definición de abuso de confianza, pero sacaron conclusiones opuestas sobre los mismos hechos. Si los jueces no se ponían de acuerdo, ¿cómo sabrían los funcionarios el límite? El delito, según Matza, sigue igual de vago. En la opinión mayoritaria, escrita por el presidente de la Corte, Aharon Barak, las cosas se explicaron de forma diferente. Reconoció la indeterminación del estatuto y la aceptó. Incluso escribió, como todos los conceptos de válvula y normas abiertas, este delito no establece una lista cerrada de situaciones. El tribunal debe definir los valores protegidos. No entraremos en detalles sobre lo que Barak consideró suficiente para demostrar intención criminal y conducta delictiva. Refuerzan la arbitrariedad de la ley y su interpretación. Les daré otra cita de él sobre el abuso de confianza.
Barak rechazó claramente la promesa de certeza anticipada, según él. Nuestra interpretación no asegura traducir una ofensa general en una prohibición específica. Todo lo que podemos hacer es aclarar las circunstancias basándonos en nuestra intuición. Esa es la base de la lucha contra la corrupción. Bajo la ley actual, se pueden imponer posibles sentencias de prisión basándose en la intuición, aumentando el poder del fiscal y del juez. Y sometiendo a los políticos en funciones, históricamente, tanto de izquierda como de derecha, a pruebas de pureza cuyos fundamentos y resultados son difíciles de prever de antemano. El derecho penal parte de una premisa sencilla. El castigo es el mayor poder del Estado. Restringe la libertad, etiqueta a las personas como criminales y las persigue siempre. Por esa severidad requiere claridad. Las leyes deben ser claras para que cualquiera sepa qué conducta es delito. Los delitos vagos violan este principio. Fomentan la aplicación selectiva de la ley y el juicio moral, como en sistemas premodernos donde los jueces castigaban según su interpretación personal. El abuso de confianza hace eso, hoy en día. Es importante entender que la crítica a este delito de abuso de confianza excesivo no es exclusiva de Israel. En todas las jurisdicciones de derecho común, los sistemas legales han dejado de usar delitos generales y ambiguos, incluso en el Reino Unido. Una comisión reciente recomendó formalmente abolir el delito de mala conducta en el cargo público, argumentando que su vaguedad viola la certeza jurídica y que debería ser reemplazado por delitos estatutarios claramente definidos. En Canadá, la Suprema Corte limitó la sección 122 del Código Penal solo a funcionarios que actúan con intención corrupta, excluyendo errores de juicio. En Estados Unidos, la Suprema Corte restringió drásticamente lo que se conoce como fraude de servicios honestos, limitándolo a casos de soborno explícito o comisiones ilegales para cumplir con los requisitos constitucionales de notificación justa. Esas reformas reflejan un consenso creciente de que la ley penal debe ser específica. Y sabes, hubo un tiempo en que todos los políticos israelíes comprendían esa necesidad. Así que hablemos de eso. Se han presentado numerosos proyectos de ley que intentan reformar este cargo de abuso de confianza, comenzando desde 2007. Ahora vamos a mencionar algunos. En 2007, la propuesta fue hecha por Abishai Braverman, del Partido Laborista, con copatrocinio de Shayli Ahamovich y posteriormente la presidenta del partido. Dov Chenin del Partido Comunista Kadash, Yossi Balin, quien fue el arquitecto de los acuerdos de Oslo, y los miembros del Likud Giladir Dan y Lemur Livnot, así que abarcando un espectro ideológico bastante amplio ahí. En 2010, el proyecto de ley fue presentado por Johanan Plesner, presidente del Instituto de Democracia de Israel, y copatrocinado por Yariv Levin, actual ministro de Justicia. Ahora, estas dos personas hoy están en lados completamente opuestos respecto a las preguntas sobre la reforma judicial, pero alguna vez estuvieron de acuerdo en que esta ley necesitaba ser corregida. En 2020 la propuesta de reforma tenía copatrocinadores, incluyendo, ¿recuerdas lo que dije al principio del programa? Yair Lapid, el líder de la oposición que llamó al proyecto de ley de esta semana un golpe de Estado. Hay otros también. Ninguna propuesta avanzó. Esto sucedía porque casi siempre algún político importante bajo investigación enfrentaba ese cargo. El apoyo previo de Hadash Likud demuestra que no es un tema partidista. Hasta hace poco esto era un asunto de consenso. Ese truco de magia debe terminar y volvemos al proyecto de ley y la política actual. ¿Qué hace el proyecto de ley de 2026? Elimina el abuso de confianza, pero mantiene delitos como soborno, lavado de dinero, fraude y obstrucción de la justicia, mientras también agrega varios nuevos cargos específicos. Estos incluyen una prohibición de conflictos de interés de primer grado y una prohibición de uso de información privilegiada. El proyecto de ley busca reforzar reglas disciplinarias y éticas en el servicio público. Las críticas han sido políticas. Hasta donde he visto, aún no he visto a nadie tomarse el tiempo de abordarlo en sus propios términos y mostrar en qué no cumple con los estándares que previamente se habían propuesto en la academia. Así que, si alguien aquí se encuentra con eso, hablemos al respecto, por favor, avísenme. Por ahora, resumamos. Por casi 30 años, destacados académicos israelíes advirtieron que este delito era defectuoso. El desacuerdo judicial sobre la vaguedad y la discrecionalidad era explícito, y los esfuerzos legislativos eran bipartidistas y recurrentes. Ahora, ¿quién sabe sobre el futuro de este proyecto de ley? ¿Es real? ¿Es una jugada política en un juego de ajedrez más grande?
¿Se aprueba, luego la Corte lo anula? No lo sé. De cualquier manera, vamos a entrar en un año electoral y seguro que vas a escuchar sobre esto una y otra vez. Y eso hace que el contexto sea fundamental. Omitir la historia aquí vuelve el periodismo activismo, pero siendo justas, los políticos no lo están facilitando. La coalición debe explicar su postura, más en este contexto político. Un análisis serio, más allá de la brecha política, exige reconocer que incluso propuestas mal hechas pueden tener preocupaciones legítimas sobre derechos humanos y derecho penal. Así que volvamos al punto donde comenzamos. Veo a Irán hoy y me siento asombrada. Espero que estemos viendo a un titán, al pueblo de Irán liberándose de sus cadenas. Espero que Occidente no solo observe, sino que apoye a la civilización oprimida durante tanto tiempo y le brinde la ayuda que necesita para liberarse de este régimen y su opresión. Y de nuevo, no hay ningún paralelo entre lo que está pasando allá y lo que pasa aquí, ninguno. Pero la lección que debemos tomar es precisamente que estamos pasando por un momento difícil mientras sentamos las bases para el éxito y la prosperidad, algo que Israel nunca formalizó para sí mismo. Estos debates importan y son importantes, y hay vidas en juego ahora y para las futuras generaciones. Pero por lo que los manifestantes iraníes están arriesgando sus vidas es por lo que ya tenemos y que deberíamos apreciar y tener presente, sin importar cuán tensa se ponga la ley y la política. La historia de este lugar, su futuro y el vasto potencial que su gente aún tiene por alcanzar en todos los frentes es mucho más grande que cualquier conjunto de leyes, cualquier político o pelea política. Sigamos desbloqueándolo juntas.